sensaciones bárbaras, creo que nos sirvió muchísimo, la verdad que estamos con mucho cariño acá de la gente de Santa Fe, y además nos sirvió a nosotros para jugar un partido muy duro, muy parejo, que nos pone muy bien de cara a lo que viene. Sería un partido muy cerrado hacia el tercer cuarto. ¿Cómo abrieron? Porque creo que empezamos a encontrar la vuelta a la defensa que planteó Venezuela. Creo que empezó a plantear una defensa de doblar a mano y bueno, nos dimos cuenta que los demás teníamos que aprovechar esos espacios y creo que por eso se abrió el partido. En cuanto al nivel del equipo, la gira previa en Salta, en Córdoba, ¿cómo notas el nivel del equipo? Venimos bien, venimos cada vez mejor. Creo que físicamente lo estamos encontrando. En lo que es basquetbolísticamente creo que cada día estamos jugando un poquito mejor y estamos mandando algunas cositas. Así que me parece que vamos con muy buen nivel. ¿Le podrías decir cuánto le falta a este equipo para llegar al techo, para llegar bien al Olímpico? Falta apretar un poquito las tuercas la próxima semana. Vamos a jugar un partido más amistoso ahora en Montevideo y después la última semana nos prepararemos muy bien de cara a la primera semana. En lo personal, Chapu, ¿en qué puntaje te encuentras? No, bien, la verdad que me encuentro muy bien, jugando bastante minutos, así que bastante cómodo dentro de la cancha. Y bueno, físicamente, obviamente que a todos les falta un poquitito y todavía tenemos 15 días como para ir preparándonos y mejorando día a día. Así que, bueno, contento, feliz de ir preparándonos de esa manera y queremos llegar lo mejor posible para atrás. No, yo nunca representé a Venado, pero tengo muy buenos recuerdos. Obviamente que la he pasado muy bien Venado Tuerto, jugué con Olimpia. Yo siempre representé a Santa Fe, nunca cambié y ojalá que alguna vez lo pueda volver a hacer, así que bueno, contento con la gente de Venado Tuerto, mandarle un saludo muy grande porque la verdad que la he pasado muy bien, tengo al Chicho Porta ahí en firmar, un gran amigo mío, así que... Nosotros somos de ahí, así que... Manda un saludo para un Salto Deportivo, si puede ser. Un saludo grande a toda la gente de Salto Deportivo, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, ahí tuvimos las palabras de Chapu. Chapu, éxito en el Paralímpico. No sé, yo jugué en el 2008 y la verdad que siempre acá en Rosario es una fiesta en este estadio, la gente muy atenta, muy afectuosa y la verdad que nos llena de orgullo, ¿no? Que nosotros contagiemos a la gente para que nos demuestre tanto afecto. Sí, fue un partido mucho más duro. Primer tiempo que no jugamos bien, pero que nos sirvió mucho. Que te hace buscar otras estrategias. Hoy Venezuela nos forzó a cambiar nuestro juego. Ellos hicieron un juego táctico distinto y bueno, eso es lo que te hace mejor, ¿no? Lo que te hace afrontar desafíos que después vamos a tener cambiando. Así que nos vino muy bien. En ese momento sacamos 18 así todo, así que nos vamos. Habló de que en un señuelo, que malogó tu inteligencia, ¿cómo te sentiste? Bien, ellos, como dije recién, hicieron estratégicamente un juego distinto, donde me doblaban en cualquier lado donde yo agarraba el balón y bueno, en esos momentos uno tiene que dejar que su equipo juegue 5 contra 4, tiene que aprovechar las ventajas y creo que lo hicimos no muy bien el primer tiempo, pero muy bien el segundo y pudimos anotar de otras maneras, así que por eso te digo que era importante buscar otros recursos, buscar otras variantes y tratar de superar un equipo que te presenta una dificultad que no te esperabas.